Bueno, pues como decíamos, hoy nuestro invitado especial es Pedro Candel, él es CEO y auditor líder en CS3 Group. Antes de decirle hola, yo le voy a dejar a Pablo Sanemeterio que glose, ¿no?, a Pedro por ser el referente que es, ¿no?, especialmente para los especialistas, como es el caso de Pablo, y que nuestros oyentes, bueno, pues entiendan que hablamos con uno de los expertos pues más referenciados, ¿no?, como decimos, del sector, aquí y en el extranjero. Pablo. Totalmente. Además, Pedro es una persona referente no solo por su conocimiento, que tiene mucho, sino porque también se implica muchísimo en la comunidad, se implica en la organización de eventos, se implica en formaciones, se implica evidentemente en su trabajo del día a día, y es una persona de las que primero conocí en los primeros eventos en los que empezaba a dar yo mis primeros pasitos en el mundo de la ciberseguridad y empezaba a contar un poco mis pinitos y mis primeros trabajos. Siempre tenías ahí a Pedro cerca, con una sonrisa, ayudándote, preguntándote, ayudándote a colaborar, contando también muchos de los trabajos que él tiene. Incluso yo me atrevo a decir que tiene un trabajo del que luego le preguntaremos, que va a ayudar a entender mucho el problema que tienen la parte de los teléfonos móviles y las estafas suplantando el remitente. O sea, para mí es una de las personas que aúna todo, no solo conocimiento técnico, sino que además es una persona que es un 10 y que comparte y siempre te hace sentir bien a su lado. Bueno, o sea que por fin vamos a conocer por qué desde una cuenta que dice ser correos y que cuando hemos hecho un pedido real sí que nos han escrito, pero alguien lo ha utilizado y nos llega como un falso correos. Bueno, de eso y muchas otras cosas hablaremos con Pedro Candel. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eduardo, Pablo y Mónica. Un placer compartir esta tarde con vosotros. Oye, Pedro, hablemos inicialmente del momento. ¿Tú habías vivido un momento como el que hemos descrito en la sección de noticias, que se habían juntado en el tiempo tantos incidentes a tan renombradas compañías? Bueno, hemos vivido momentos muy duros, tener en cuenta que somos gente pues que llevamos, como aquel que dice, dedicados a la ciberseguridad, pues media vida nuestra. En concreto, pues particularmente yo tengo más de 25 años ya de experiencia y hemos pasado pues prácticamente por todo, con lo cual ya no nos asusta prácticamente nada de lo que estamos viendo. Hemos tenido momentos críticos con muchísima tensión. Recuerdo, por ejemplo, el famoso ataque con WannaCry, donde fue, pues bueno, la revolución no solamente aquí en España, sino una revolución a nivel mundial, y muchas de las organizaciones que no sabían pues prácticamente ni qué hacer, y el gran problema del cual estamos hablando, de que muchas veces todas las cosas vienen a través de la famosa cadena de suministro. Es lógico. ¿Dónde voy a atacar? Pues al eslabón más débil de toda la cadena. No voy a ir directamente a la fuente, voy a ir a alguien que trabaje para la cadena de suministro, el cual pues tenga cualquier vulnerabilidad que pueda ser explotable, tenga una brecha y por ahí podamos entrar y hacernos con los datos de grandes compañías. Pablo, Mónica, preguntas para Pedro. Es tan fácil muchas veces llegar por esa cadena de suministro, o sea, ¿están realmente estas compañías a veces con las que comparan, con las que trabajan las grandes, tan desprotegidas? Pues la verdad, Pablo, es una pregunta que nos duela más o nos duela menos, realmente hay que contestarla de forma afirmativa, es decir, sí, es bastante fácil atacar a esta cadena de suministro. Las grandes compañías hoy en día, pues mediante lo que son las regulaciones, pero principalmente legales, estaríamos hablando en concreto de la parte de GRC, lo que no nos gusta pues, prácticamente hacer a nadie, todo lo que es la parte del gobierno, riesgo y cumplimiento, están pasando lo que son las auditorías, digamos, en papel. No está habiendo una auditoría real, no se está haciendo un pentesting real, sino que muchas veces, por ejemplo, una auditoría real sobre estas pequeñas, digamos, cosas que nos van a llevar luego a cosas mucho más grandes, ¿no? En vez de hacerla de forma periódica, repetitiva, estar pendiente de todo, que lógicamente yo entiendo que son muchas empresas, digamos, pequeñas, medianas, grandes, las que les están trabajando, y llega un momento pues que prácticamente es casi un imposible, por dejarlo un poquito ahí, pues habría que hacerlo de forma más frecuente. Y no simplemente pasando un simple cuestionario con 500 preguntas en una Excel, a las cuales pues la mayoría de empresas todo van a responder pues prácticamente que sí. Cumpliendo una simple 27.000, pues con eso
hoy en día pues casi le puedes trabajar a una gran empresa. Puede ser, como me habéis dicho, pues un Telefónica, un Decathlon, podría ser cualquier tipo de empresa privada, o incluso con un NS, por ejemplo, medio o incluso básico, podríamos empezar a trabajar también para lo que es la propia administración. Pero luego, pues no nos van a hacer, digamos, una auditoría, digamos, al uso como las que normalmente estamos acostumbrados los profesionales a realizar, y además de forma bastante periódica, con lo cual la superficie de exposición pues es bastante amplia. Pedro, un placer tenerte aquí y aprender contigo siempre de tu conocimiento. Y te quería preguntar, porque sabemos que trabajas mucho en la resolución de incidentes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer o que sueles hacer o que recomiendas hacer cuando te llama una empresa, un cliente que acaba de sufrir un incidente como todos los que hemos comentado? Además de decirles mantener la calma, ¿qué es lo primero que harías, Pedro? Bueno, no hay problema. Lo primero es saber el teléfono de aquel que lo sabe resolver. Bueno, es un poquito broma, ¿no? Lo digo porque los incidentes hay que abordarlos y hay que enfrentarse desde el minuto número 1. Es como cuando nos viene una carta de Hacienda. No la dejes en el buzón, ábrela desde el primer segundo. Los incidentes, lógicamente, pues hay que mantener calma, y es muy difícil mantener esa calma cuando sabemos que algo ha ocurrido. Pero también es cierto que igual, por ejemplo, a ti que te gusta pues mucho el deporte y entrenas muchísimo, que si nosotros vamos haciendo simulaciones dentro de las empresas, estaremos más acostumbrados para el día que nos ocurra. Pues esto es algo que lamentablemente o estamos y vivimos las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año completamente dedicados a la ciberseguridad, o antes o después vamos a tener un gran problema. Entonces, lo primero sería mantener calma y después, mediante los procedimientos que hayamos desarrollado, simplemente ir siguiendo un poquito todo lo que sería el guión. También me gustaría aportar una cosa, y es cosa que no hacen la mayoría de las grandes compañías. Qué mínimo que comunicar desde el primer momento que se está haciendo algo, aunque sea un simple mensaje muy liviano, muy, digamos, muy escueto, pero que al menos se está comenzando ya a investigar este incidente que han podido tener, que de momento, pues a lo mejor ha sido posible pues que no haya todavía pues una fecha, por ejemplo, en cuanto a lo que sería pues los datos personales, que como no se sabe, se ha comenzado simplemente la parte de la investigación del incidente, todavía no sabríamos el alcance, o incluso de datos internos de la propia compañía, y todavía no sabemos si se ha publicado pues, a lo mejor dentro de algún foro para venderlo a otros ciberdelincuentes, o luego podrá ser de alguna forma pues probablemente aprovechado, porque siempre hay un motivo lógicamente económico detrás de cualquier tipo de ciberataque, de los cuales se están produciendo, estamos viendo que prácticamente día sí, día también. Solamente nos falta hacernos la pregunta de que hoy, ¿a qué hora va a ser el leak de información? ¿Dónde lo van a publicar? ¿De quién así? Oye, Pedro, y además de que haya una monitorización constante, de que haya una revisión constante de esa cadena de suministro, que haya una exigencia mayor, ¿hay alguna otra cosa que puedan hacer las grandes compañías que, como decíamos, pues creemos que sí que tienen una gran cultura de ciberseguridad desde hace tiempo, ¿no? De cuando hablaban de seguridad de la información, la presencia de CISOs, unos departamentos creo que muy bien estructurados, un trabajo además con una industria yo creo que también bastante certera. ¿Pueden hacer algo más para prevenir esto? No sé. Pues en un principio el CISO, que es una figura directiva, debe de tener poder. Y cuando digo poder, es poder dentro de la empresa. Para poder, sus decisiones, lógicamente, van a ser vinculantes para la empresa, y muchas veces por situaciones, vamos a llamar, políticas, de amistades, etcétera, etcétera, no se está cumpliendo. Es decir, el CISO no aprobaría realmente, pues a lo mejor un proveedor que sea, digamos, homologado así de aquella forma, pero sin embargo, pues a lo mejor existe un interés por detrás que esa persona o esa empresa o por un conocido o por una futura puerta giratoria al final tiene que entrar. Entonces, yo les daría realmente el poder que se merecen y que deben de ejecutar y deben de confiar. Y deben de confiar también en la parte de los
Ciberincidentes, cuando ocurren, en que tiene un equipo completamente preparado que sabe realmente lo que hacer. Cada uno, lógicamente, tiene su función y su misión dentro de lo que son las empresas. Pero durante un incidente, lo que no podemos nunca, entre comillas, aguantar es que se meta el CEO y quiera a él meterse sin haber tocado pues un teclado, como yo digo, en años, meterse a ver qué es lo que está ocurriendo o a ver cada 15 minutos voy a hacer una reunión que va a durar 10 minutos, pero te dejo trabajar 5 para que puedas investigar. Es decir, todo tiene que tener, lógicamente, por sus momentos, sus tiempos y sus decisiones. Y confiar, lógicamente, en esos equipos que son, hoy en día, lo digo porque, conforme comentabas, Edu, son equipos que vienen ya con una solidez suficientemente madura, llevan mucho tiempo trabajando y saben perfectamente realizar su trabajo. Pablo. Y Pedro, en estos incidentes, la preparación previa, como bien has dicho también del mundo del deporte, yo creo que es algo básico. ¿Cómo puede ser un incidente en el que te llegues a una compañía en la que no hayan hecho ningún tipo de ejercicio, no hayan puesto medidas de seguridad? ¿Eso es el peor escenario al que te puedes enfrentar en un incidente? Pues lamentablemente hay compañías, y lo sabemos bien, que no han hecho ni un solo ejercicio de seguridad. Pero, ojo, ya no voy a hablar de ninguna cosa, digamos, avanzada. Voy a hablar simplemente de lo que son simples copias de seguridad. Vamos a comenzar por lo básico, señores. Si no comenzamos por lo básico, si yo no lo tengo y no voy a ser capaz de tener una resiliencia, pues, lógicamente, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué servicios le puedo prestar a otra empresa si yo voy a ser el primero que no falla? Entonces, nos encontramos lamentablemente pues este tipo de casos. Cuando se hace la evaluación de proveedores, que hoy en día todas las empresas pues tienen todo lo que son la normativa, tienen no se debería de hacer esa homologación o esa evaluación positiva del proveedor. No, habría directamente que cortarlo y conforme comentaba al principio del programa, conforme comentaba Eduardo, simplemente no homologarlo y no trabajar con él. Pero claro, también es cierto de que no todos, y dentro de la cadena de suministro, no todos, pues obviamente pueden contar con estas mínimas medidas de seguridad. Yo, de hecho, pues quizás soy un poquito radical muchas veces hablando, pero lo pondría imperativamente por imposición legal, que todas las empresas tuvieran, y sobre todo en ciberseguridad, tuviesen un mínimo o, digamos, un conjunto mínimo de controles de seguridad que obligatoriamente hubiese que demostrar. Y si no, después, pues lógicamente, pues vendrán las consecuencias y ya se responderá de forma administrativa, de forma con las multas, con todo lo que se pudiese tener, penalizaciones en cuanto a los contratos, pero ojo, porque olvidamos una gran parte que sería la parte penal y la responsabilidad que nosotros podríamos tener incluso por no tener estas cosas. Pero mucho más fácil, conozco a tal, voy a venderle cualquier cosa y bueno, pues como le voy a trabajar a otro, no soy consciente de ese encarguito del tratamiento que me han pasado, por ejemplo, de los datos. Pues bueno, lo firmo todo y al final hacemos pues como la infanta. Firmo, pero como no he leído, no sé qué ponía ahí. No, esto es que me lo pasaron a firma. Moni. Interesante, Pedro. Desde luego que al final, como decimos siempre, ¿no? Toda la cadena tiene que estar lo más segura posible, aun entendiendo, y como decías, que ni estando los 365 días del año pendiente de esto, podemos evitar que ocurra algo. Por eso es tan importante prepararse para lo que pueda ocurrir y toda la empresa tiene que estar preparada para eso. Y hablando de preparación, la formación es fundamental, ¿no? Para las empresas y también para vosotros, porque, Pedro, es que tenéis que estar al día de todo o intentar estar al día de todo, ¿no? ¿Cómo puedes formarte y estar continuamente sabiendo qué es lo último, qué es lo que están haciendo los malos, también las técnicas para resolverlo, tanto de ataque como de defensa? ¿Cómo es esa formación continua, Pedro? Pues tú lo has dicho, Mónica. Lo primero es formación continua y la formación continua reside en el día a día. Tienes que saber, lo primero, delegar.
rodearte de buenos profesionales a tu alrededor y gente que, lógicamente, pues te reporte y te cuente qué es, en este caso, si tú no vas a tener ese tiempo, pues que te cuenten qué es lo que está ocurriendo. Pero siempre tener tus propios medios, tus propios canales, tener tus contactos para saber un poco qué es lo que ocurre. Y esto, lógicamente, pues al principio es, digamos, una curva que es exponencial, pero que luego se vuelve mucho más suave y empezamos todos los días, pues no creo que no nos queden esos 15-20 minutos de tiempo para ver qué está saliendo, por dónde se mueve el mercado y que, lógicamente, pues en el tema, por ejemplo, de las vulnerabilidades, pues tampoco es tan complejo porque vamos viendo cuál es la evolución y no somos adivinos ni tenemos ningún tipo de bola mágica, pero podemos prever, muchas de las veces podemos prever qué es lo que va a ocurrir. Al principio del año, a mí me hace gracia porque la mayoría de los medios siempre hacen las típicas previsiones de ciberseguridad. Llevamos años contando exactamente lo mismo. Llevamos dando consejos y luego, por ejemplo, en medios, principalmente los medios televisivos, una vez que ocurre un incidente, siempre vemos al experto de turno, se llame X, se llame Z, como sea, tenga más, menos reputación, pero contando las mismas cosas, y a los entrevistadores que lo único que les importa es darle, de alguna forma, pues al titular la mayor atención posible. Por ejemplo, habéis hablado antes del tema de Ticketmaster. Ya estamos viendo que el tema de Ticketmaster se está asociando directamente a Taylor Swift. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de masas a nivel mundial, incluso más que donde han comprado o digamos a ese monopolio que aglutina pues la mayoría de la venta de las entradas. Bueno, pues esos periodistas que son muy listos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues simplemente juntando esas cosas y después sin dejarle hablar para nada a lo que sería pues realmente el experto de ciberseguridad. Hoy, por ejemplo, pues uno de nuestros buenos amigos, Igor, lo que ha dicho, vamos a dejarnos ya de hablar de estas tonterías, vamos a dejar de darle la razón y vamos a empezar a hablar de lo que son pues las técnicas, las tácticas, los procedimientos, los IOC, para poder compartir. Es importantísimo y fundamental poder compartir. Y también aquí voy a meter un poquito la cuña, que tendría que haber una colaboración mucho más estrecha entre la empresa privada y la empresa pública. Y todo coordinado y dirigido a través del CCNCER. Porque ya sabemos un poco, conforme está la parte del CCNCER, que sí, a las empresas que estamos acogidas, por ejemplo, para ciertas cosas que ellos cubren, pues lo tenemos. Pero no todas llegan ahí. La empresa de, no sé, la que tengo en la esquina, que tiene 5 o 6 pequeños trabajadores que se dedican a lo mejor a lo que sería pues la parte del, voy a poner por ejemplo, pues, no sé, construcción y diseño de no sé qué cosa, pues para tal administración. Pues a lo mejor no está igual de protegida, no tiene la misma formación y ahora ya vamos a hablar pues un poco también de esa formación, cuáles son las bases necesarias que que le pediríamos realmente pues a un profesional o que debe de cumplir un profesional. Porque muchas veces nos desviamos con el tema de la formación, nos desviamos a haz un curso, haz un máster. Y estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque imparto clases en diferentes másters y bueno, pues luego me cae un poquito el tirón de orejas. Pero hay que decir, no solamente con un curso, ni con un máster, ni con algo que hayas visto, por ejemplo, en YouTube o algo que te manden a través de mensajes del WhatsApp, vas a aprender o puedes aprender algo específico. Pero hay que tener una base común, una base que yo siempre lo digo, y que reside en un muy buen conocimiento de todo lo que sería el tema de las redes y los protocolos. Tiene que ser muy sólido y eso normalmente pues nunca se incluye, siempre se da por hecho. Pero ahora las nuevas generaciones pues parece ser que se les ha olvidado. Y ya directamente vamos a hacer la carrera de hacker y directamente nos vamos a una gran empresa o a una Big Four o una consultora a ganar una pasta o a decir que no entramos y que es que luego no hay talento, etcétera, etcétera. Que es otra cosa. Bueno, por otra parte, habría que tener el tema muy dominado de lo que son los sistemas operativos. Porque, ¿de qué te va a servir entrar a comprobar algo si luego a lo mejor vas a caer en un sistema operativo que no has manejado en tu vida?
Y sistemas operativos, estamos hablando no solamente de los típicos de Windows, de Linux, de OS X, sino, por ejemplo, de una S400. ¿Cuántas empresas, y de hecho, por ejemplo, las que nosotros tocamos, cuántas están y siguen trabajando con una S400? Si luego no te vas a manejar en el sistema operativo, no vas a saber tampoco descubrir cuál podría ser el impacto que, lógicamente, lo que es la explotación de una vulnerabilidad que pudieran tener va a poder ocasionarle a este tipo de empresas. Y otra de las cosas fundamentales también es el tema del desarrollo. Y un desarrollo tenemos que saber los principales o estar un poquito formados en lo que son los principales lenguajes de desarrollo que hoy en día tenemos. Un lenguaje de desarrollo no es HTML, no es CSS, sino que tenemos que ir y tenemos que tirar, tampoco voy a decir que vayamos a algo no vayamos a un Rust, ¿vale? O vayamos a cualquier historia, pero tenemos que tener muy controlado y dominado lo que sería el tema del scripting. Me da exactamente igual por lo que hagamos, PowerShell, BaseScript, conforme lo queramos poner. Temas de, digamos, lenguajes un poquito más avanzados de scripting como podría ser Python, temas de Java, temas de C, pero tenemos que conocerlo porque si no, luego vamos a ir a comprobar una API, vamos a ir a comprobar una web, vamos a ir a comprobar cualquier cosa y no vamos a saber tampoco por dónde obtener el máximo beneficio. Y un ciberdelincuente, lógicamente, está preparado, está formado, han buscado a los mejores dentro de su rama y ahora mismo los resultados son los que estamos viendo. Oye, Pedro, Pablo, a veces hacía referencia, ¿a qué hacía referencia Pablo? Al teléfono, ¿no? Otra de las áreas. Teléfono, ¿no? Interés, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que Pedro nos está contando muy bien todo lo que debe saber alguien que se dedique al mundo del hacking, que al final tiene que tener unos sólidos conocimientos técnicos en la parte informática. Pero yo lo que te quería preguntar es por qué estas Navidades fue como muy trending topic y empezamos a sufrir una oleada muy fuerte de ataques, de estafas que se basaban principalmente en suplantar el teléfono del remitente, o sea, del que te llamaba. Cuando alguien te estaba llamando, ese teléfono que te aparece en la pantalla del móvil estaba falseado. En este tipo de ataques vosotros habéis trabajado y habéis hecho herramientas incluso, ¿verdad, Pedro? Sí, efectivamente. Yo tengo la suerte de contar con uno de mis colaboradores, que es José Luis Verdeguer, Pepelus, especialista en voz IP. Y esto, pues llevamos, no voy a decir un año, ni dos, ni tres. Voy a decir que llevamos ya más de una década trabajando exactamente sobre las mismas cosas porque los protocolos no han cambiado. A ver, espufear el número de teléfono de un remitente es tan sumamente fácil como montar un asterisk y decir el call ID que queremos utilizar. Un call ID que tú lo vas a admitir y que luego lo único que vas a necesitar es un enlace de trunking con otro proveedor global, un crusade, a nivel mundial para poder alcanzar con ese tipo de número de teléfono a cualquier objetivo, esté en cualquier parte del mundo. Y lo vas a llamar suplantando a su entidad financiera, suplantando a su empresa de paquetería o suplantando a su proveedor de artículos, por ejemplo, de deporte. Todo eso, lógicamente, nosotros lo hacíamos ya con los mensajes, con los SMS. Estamos hablando de construir un PDU y entregarlo directamente, con lo cual no tiene mayor misterio. Pero ahora parece que hemos descubierto esa realidad. Esa realidad que llevamos ya muchos años con esos spoof de los números de teléfono y que luego vosotros, pues por ejemplo, cuando nos juntamos en una conferencia, pues siempre hacemos la típica broma de que nos está llamando el 666, 666, 666 o cualquiera de los números que... no sé, a lo mejor a Mónica pues la llamamos con el teléfono de Ofelia o la llamamos o te llamamos a ti, Pablo, pues con el número de Chema, ¿no? En fin, un poquito de esto es sumamente fácil, como tener un poco lo que es la idea clara, saber la herramienta y no es nuevo. Esto llevamos muchos años. Lo que pasa es que es como la inteligencia artificial. El día de mañana, yo ahora, de momento, estoy recibiendo una llamada. La voy a atender porque es alguien que yo tengo guardado en mi teléfono, que yo conozco y, lógicamente, me va a suscitar un interés. Pero el día de mañana yo no solamente es que vaya a identificar ese ID que voy a tener espufeado, sino que el día de mañana lo voy a conseguir ver.
lo voy a tener delante, se va a comportar y va a hablar exactamente con el mismo tono de voz, cadencia, va a hacer, voy a ver cómo articula los mismos movimientos que va a hacer la persona, y ahí pienso que vamos a tener un gran problema con el tema uso de estas imágenes sintéticas mediante inteligencia artificial. Y no nos estamos dando cuenta, se está advirtiendo ya, pero creo que no somos conscientes de hasta qué punto, si hoy en día es fácil picar con un SMS, con una llamada, con un phishing, pues el día de mañana, ¿qué vamos a hacer con una videollamada? Y son temas que también llevamos años trabajándolo y que hemos conseguido hoy en día mucho más rápido, mucho mejor, pero estamos consiguiendo realizar suplantación de identidad a través de una videollamada. La verdad que es impresionante y además es también preocupante porque estabas explicando cómo se realiza. Yo creo que todo el mundo además lo ha entendido muy bien por cómo lo explicabas, pero lo que quizás no entienden es, Pedro, ¿por qué es tan fácil realizar algo así? Por ejemplo, una suplantación de identidad, en el caso del teléfono móvil, o que nos llega un SMS que parece ser de Hacienda, de una empresa de paquetería, de correos, de un banco, etcétera. ¿Cómo es posible que puedan suplantar la identidad de manera tan sencilla y no hay ninguna manera que se pueda evitar hoy en día? Sí la hay, Moni. Pero hay un problema, y es que aquí deberían todos los proveedores de telefonía deberían de colaborar. Los remitentes, digamos que todo esto nosotros lo vamos a enviar de alguna forma, digamos, esos mensajes en bruto, vamos a ponerle así, por no entrar tampoco en el tema muy técnico, todo se va a entregar a través de una serie de puntos. Pues vamos a ver, si finalmente aquí en España la entrega nos la realiza Telefónica, Orange, Vodafone, O2, quien sea, cualquiera de esos proveedores, podrían realmente comprobar y ajustar. Pues si, por ejemplo, el remitente va a tener la palabra AEAT, que venga directamente de una fuente confiable. Y los protocolos, hoy en día, todo lo que son los protocolos de señalización para el envío de este tipo de llamadas, que os digo, da exactamente igual que sea de voz, estamos hablando de voz IP pura y dura, o de los mensajes SMS, queda preparado. ¿Cuál es el problema? El problema es básico, es un problema de criptografía. Cuando hablamos de criptografía, bueno, hablamos de distribuir y sobre todo de crear una especie de PKI, una autoridad centralizada, donde se distribuyan una serie de claves para poder tener ese garante, esa, digamos de alguna forma, esa garantía de lo que viene es real y es cierto, pues conseguiremos, lógicamente, que esto no ocurra. De momento, hoy estamos vendidos, porque igual que a vosotros os llega, a nosotros también nos llega. Y yo no puedo determinar, en un principio, yo no puedo determinar si el número me está llamando mi padre, me está llamando una amiga o me está llamando el perro, porque he aprendido a hacer. Pues yo creo que Pedro nos ha dibujado un escenario absolutamente posible dentro de muy poco, en el corto plazo, donde la inteligencia artificial, la computación cuántica van a crear escenarios y no necesariamente tan complejos como los nombres, sino sencillamente van a poder crear realidades tan convincentes que los ciudadanos vamos a estar expuestos, yo creo que a un estrés, ¿no? Identitario sobre identidades reales digitales muy alto, ¿no? Y eso requiere pues muchísima formación, muchísimo acompañamiento, muchísima resiliencia, tanto en las personas, en los particulares, como en las empresas, que siempre lo hemos reivindicado. Y yo creo que con Pedro hemos podido dibujar un escenario, ojo, que se debe trabajar. Él sabe dónde cree se encuentran las vías de trabajo, una mayor colaboración público-privada, una exigencia mayor con quién trabajas y en las redes en las que se integran tus compañías y, por supuesto, mucha formación y mucha necesidad de talento especializado. Pedro Candel, CEO y auditor líder en CS3 Group. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Pedro. Muchísimas gracias, mucha suerte, que sigas contribuyendo con ese conocimiento y, como decía Pablo al principio, con esa sonrisa que te caracteriza. Gracias por haber estado en este Cyber After Work. Muchas gracias a vosotros.